Hola, muy buenos días. Hola, hola. Bueno, antes que nada les quiero pedir disculpas en nombre de Facundo Molina, que es quien les debería ofrecer la sesión de hoy. Facundo, por una cuestión de horarios, no va, no iba a poder brindar la sesión, por lo que para no dejarla para otro día me pidió que lo reemplace. Este, Así que bueno, le pido disculpas, no van a poder contar con él, trataré de hacerlo mejor. Él me ha pasado sus apuntes, su presentación, así que bueno, se tendrán que conformar conmigo y no con Facundo, pero bueno, no tengo dudas que lo mismo la sesión les puede ser de bastante utilidad. Bueno, Dark Knight sí, soy de la ciudad de Córdoba de Argentina. Bueno, cualquier pregunta, duda, o consulta que vayan teniendo, no tengan problema en hacerla, en anotarla. No sé todo, de hecho es más lo que uno no sabe que lo que sabe, pero en la medida que uno sepa y les pueda dar una opinión, será contestada. Así que bueno, vamos a arrancar nomás. La sesión de hoy se llama Tomando decisiones con alta volatilidad. Vamos a estar viendo cómo nos debemos posicionar ante la volatilidad, qué es, cómo aprovecharla, y cómo desarrollar una estrategia. El desarrollo de la estrategia, aclaro desde ahora, que no está enfocado hacia el concepto de volatilidad, no es que vamos a ver todos los conceptos, estrategias en particular, operativas, sino básicamente cuando estamos diagramando una estrategia, cómo incluir el factor de la volatilidad, cuáles son los pasos para desarrollar la estrategia y aquellos factores que tenemos que prestarle una atención muy importante. ¿A qué llamamos volatilidad? Bueno, la volatilidad básicamente es el movimiento que suele realizar los distintos activos financieros. Ahí en la definición ustedes ven que dice la aceleración del precio en un momento de tiempo determinado. Este, Generalmente la volatilidad está siempre, a veces es mucha y a veces es poca. Cuando es mucha es cuando comenzamos a hablar de volatilidad. Para verla en el Forex, se utilizan distintos tipos de medidas, pero un gran indicador es muchas veces ver la distancia entre el precio máximo y el precio mínimo. Si operamos en temporalidades grandes, si operamos en temporalidades pequeñas, solo basta con ver el recorrido, cuántos pips por minuto, por 5 minutos, cada 15 minutos está moviendo un determinado par o cruce. Suele presentarse muchas veces cuando hay poco volumen, ya que cuando hay poco volumen, ¿cómo es que se presenta la volatilidad? Justamente por eso, porque si llega algún jugador grande y realiza una compra importante en algún par, de un volumen no tan considerable, pero sí es considerable para un momento de bajo volumen, puede generar mucho ruido en los precios e incrementar la volatilidad. Si bien esta operación a la que le estoy haciendo mención puede ser en un solo par en particular, el mercado de divisas, todos los cruces están relacionados. Entonces, un gran movimiento en un par, por ejemplo, en el euro dólar, también va a traer aparejado movimientos en todos los cruces del euro y en todos los cruces del dólar. Ya que si no se movieran podríamos hacer operaciones de arbitraje y sería todo mucho más fácil. Pero no, el resto de los cruces se adaptan a cada una de las cotizaciones. Sin embargo, y además de esto, hay momentos en particular donde el mercado tiende a ser más volátil. Ustedes habrán notado que durante la sesión asiática los recorridos suelen ser mucho más pequeños, excepto en el comienzo y en el final. Por el contrario, cuando tenemos la presentación de algún reporte económico de los más importantes, como ser las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, alguna decisión de tipo de interés del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo, son momentos donde suele haber mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque son momentos en que se estima, se presiente que va a haber movimiento, entonces se acercan más operadores quizá para aprovechar esos posibles movimientos. Se conjuga una serie de factores que hacen que
en dichos momentos aumente la volatilidad. Ya vamos a ver qué implicancias tiene esto para la operatoria. Otro factor que suele agregar mucha volatilidad, además de los determinantes del volumen, son las noticias, como les decía antes, también los rumores. A veces vemos que se disparó el euro, ¿por qué? Y después vemos que hay rumores de que aumentan el fondo de rescate, que lo disminuyen, que Alemania estaba a favor, en contra. En definitiva, bueno, si están, este era el tipo de rumores común el año pasado. Muchas veces cuando son simplemente rumores se presenta el par subía o bajaba bruscamente y después medianamente volvía al mismo nivel que tenía antes cuando el rumor era negado o perdía fuerza. Así que bueno, ¿es beneficiosa, es perjudicial la volatilidad? En los analistas financieros, economistas, generalmente lo suelen ver como algo malo, porque genera mucha incertidumbre, aumenta los riesgos, y además porque la volatilidad está asociada con momentos negativos de los mercados. Hay un índice, que es el VIX, que se le llama el índice del miedo también, que mide la volatilidad a través de un índice de la bolsa de Chicago. Pero bueno, cada vez que este índice sube y se dispara, la bolsa está con una gran tendencia bajista. Alcanzó los máximos en el 2008, fines del 2008, cuando las bolsas se desplomaban. Así que desde este punto de vista la volatilidad está asociada con malos momentos económicos o mal momento de la bolsa. Pero lo que a nosotros nos importa, la operativa, el hecho que haya volatilidad nos da oportunidades. Oportunidades para operar y bueno, uno siempre busca que esas operaciones sean positivas, que nos den un beneficio. Entonces, vemos que a nuestra operatoria puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de cómo nos vaya. Lo que es el análisis macroeconómico, económico, sí, suele ser malo. Pero bueno, al operador en sí mismo, eso no le debería de incumbir. Ahí van a ver en esto, el conocimiento enfrenta el miedo. Para poder desarrollar un plan de trading en las condiciones de mucha volatilidad, eh, es necesario, como en todo plan, tener previstos distintos escenarios. ¿Qué pasa si me va como era esperado? ¿Y qué pasa si me va como no esperaba, como en contra de mi estrategia? Esto, ¿cuánto impacto puede tener en nuestro capital? Estos factores son muy importantes, sobre todo en los momentos volátiles, ya que la decisión que vamos a tener que tomar es muy rápida. Cuando es volátil puede que en 2 minutos ya esperamos que el precio suba, no sé, 30 pips y de golpe estamos 50 pips abajo porque pasó algo, porque se dio vuelta, porque justo estábamos operando el quiebre de un nivel de resistencia importante y en realidad allí había un montón de órdenes en contra y se dio vuelta. Bueno, hay que estar muy preparado para ver hasta cuánto podemos soportar de ese retroceso que se le puede dar. Y a su vez, por un lado tenemos el miedo, la volatilidad también genera esas ganas de operar también, que nos dice, vemos que se mueven los precios y queremos entrar porque sentimos que es la última oportunidad que nos va a dar el mercado, que me estoy perdiendo esta gran chance. Y bueno, no es así, no necesariamente es así, muchas veces nos dejamos atraer por estos sentimientos y operamos de más. Y en realidad el otro día vemos que de vuelta se nos presentan las condiciones por operar. Entonces, si no tenemos un plan, si no tenemos distintos escenarios y vemos que hay mucha volatilidad, bueno, la dejemos pasar. Muchas veces no operar es realizar una operación exitosa. Pero bueno, si tenemos un plan, hemos medido los impactos, pues adelante, hay que aprovecharla. Como les decía antes, la única forma de aprovechar las oportunidades es teniendo un plan y es previendo los distintos escenarios. Vamos a pasar ahora a los puntos que hay que tener cuando desarrollamos una estrategia operativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, un factor clave de supervivencia en el largo plazo, es cuidar el capital.
Las operaciones, ya sea, supongamos que le hemos desarrollado una cuenta demo, ¿no? A nuestras estrategias, bueno, nos pueden ir determinando resultados negativos, resultados positivos. Pero si no cuidamos el capital, de nada importa cómo son los resultados, porque indefinidamente a largo plazo va a ser negativo el resultado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos cuidar el capital? Tenemos que tener en cuenta primero que el mayor riesgo lo asumimos cuando ingresamos a una operación. Y mientras más tiempo permanecemos en el mercado, tal vez aumentan los riesgos. Más aún si operamos sin ningún tipo de stop o de límite. Es decir, sin límites de pérdida o de ganancia, ¿no? Eh, el apalancamiento. El apalancamiento relacionado con la volatilidad es clave y es de lo más importante. Podemos tener un mercado que no es volátil, que se mueve muy pocos puntos, pero si estamos extremadamente apalancados, para nosotros va a ser el mercado más volátil que hay. Y encima si estamos muy apalancados con respecto a nuestro nivel de capital, esa volatilidad va a ser tal que va a poner en riesgo nuestra cuenta. Entonces imaginémonos que si tenemos una época, el mercado se mueve poco y ya estamos altamente apalancados, si llega a venir una volatilidad en serio, y muy posiblemente nos puede ir bien, pero la lógica indica que a la larga te va a ir mal, porque si uno opera siempre arriesgando mucho, sin tener en cuenta la volatilidad, los posibles bruscos cambios del mercado, tal vez haga 5 operaciones buenas, pero una sola mala, chao. No tiene más próxima oportunidad y es en serio haber sido la última y la única oportunidad del mercado. Porque a su vez tenemos que tener en cuenta el apalancamiento y la volatilidad. Cada vez que operamos nos piden un margen para poder enfrentar estos movimientos de mercado. Si estamos posicionados hacia un largo plazo, corto, con mucho nivel de apalancamiento, tenemos siempre que tener presente de que haya margen de sobra para poder enfrentar estos movimientos. Obviamente el margen es necesario cuando las operaciones van en contra de nuestras posiciones, pero esto es una simple operación. Si necesitamos, si vamos a ir a buscar en una determinada operación 200 pips y ponemos un stop de grande, estoy poniendo ejemplos y no los tomen en cuenta, de 200 puntos, y fijémonos que si llega a caer 170 puntos, no nos va a saltar un margin call, una llamada de margen que nos cierre la posición. Uno cuando la abre supone que eso no va a suceder, que ese sería el escenario menos previsto, que las chances están al favor, pero bueno, también tiene el escenario B, que le pueden salir mal las cosas. Veamos que si nos salen mal, o que si se va para atrás, que no nos saque del mercado antes que toque el stop por un llamado margen. Entonces, ese es un factor muy importante tener en cuenta. Y el último que aquí vemos, utilizar siempre donde fijar el límite de pérdida. Como les decía antes, son dos factores claves que uno nos va a sacar del mercado voluntariamente, que es el límite de pérdida, el stop loss. El otro, si no tenemos cuidado con los márgenes, nos saca del mercado en contra de nuestra voluntad, sino por no haber tenido en cuenta los niveles de capital. Aquí aprovecho para poner un punto. Precaución con los saltos en la cotización. Esto tiene muchísimo que ver con la volatilidad. Fíjense en el próximo reporte de empleo o, o cuando la Reserva Federal esté por anunciar las tasas de interés y los pares se entran a mover mucho. Generalmente esto está acompañado, si ustedes operan una cuenta que tiene spreads variables, cómo se van a ir moviendo y van a aumentar. Y a su vez el precio va a pegar muchos saltos. Y por ahí uno fijó un límite de pérdida y le toca. Y rápidamente vuelve al nivel que tenía antes. Y por ahí ni alcanza a ver ese salto en la cotización y dice, me han sacado y nunca llegó el precio ahí. Y tal vez llegó, tal vez hubo una operación en ese volumen y el broker lo saca. Bueno, cuando haga el reclamo, tal vez la primera vez les digan, bueno, por las situaciones de mercado, le vamos a reconocer, etcétera. Pero ya la segunda vez no se lo van a reconocer más porque efectivamente el precio es muy posible que haya caído hasta ese nivel en una operación, pero esa sola operación ya fue suficiente para tocarnos nuestro límite de pérdida. Entonces, por eso es que
cuando hay mucha volatilidad por los reportes económicos hay que tener mucho cuidado con esto. Y replantearnos nuestra estrategia. Si el salto que pegue en la cotización muy rara vez va a superar los 50 puntos o los 100 puntos. Entonces, si nuestra estrategia tenía el stop loss por ahí cerca, bueno, ver qué hacemos. Lo dejamos, lo corremos. Si lo corremos vamos a estar arriesgando más capital. ¿Tenemos margen para enfrentar ese capital? ¿Estamos dispuestos a semejante pérdida? Bueno, todos estos factores son vitales para tener en cuenta cuando, cuando operemos ante un marco así de extremada volatilidad y cuando planifiquemos nuestra estrategia. ¿Cuáles son los pilares de una estrategia operativa más allá de, como les decía antes, de la estrategia operativa en sí, que no lo vamos a ver aquí, si tu estrategia determina ingresar, cuando se produce determinados cruces de medias, etcétera? Eso no lo vamos a ver hoy, sino cuestiones que van por detrás de esa estrategia, pero que son más importantes, considero yo, que la estrategia misma. ¿Qué pilares van a sostener esos resultados de esa estrategia? Primero, uno vital, una sólida psicología individual. Esto que les hablaba antes, de cumplir con el plan, cumplir con la estrategia. No ingresar al mercado porque vemos que se mueve y queremos aprovecharlo. No, si tu plan indica que es un momento de ingresar, bueno, ingresá. Pero si no, no lo hagas, no va a ser la última oportunidad, como les decía antes. Es difícil, a todos nos pasa y sigue pasando, que ve que se mueve todo y que encima peor aún si se movió en la dirección que habíamos previsto, nos sentimos que hemos perdido una gran oportunidad y nos queda en la cabeza. Pero muchas son menos las veces que después no nos acordamos que íbamos a hacer algo y se terminó yendo en la otra dirección. Entonces, la psicología de cada uno, la preparación es muy importante. Porque por un lado nos va a llevar a evitar esas situaciones, esos impulsos, y seguramente, si bien a algunos impulsos le va a salir bien, son más los que nos pueden salir mal. Y por otro lado nos va a hacer tener una mejor disciplina. Y por ende nos va a llevar a ser mejores operadores, sin lugar a dudas. Otro factor clave que tiene que ver con esto es que nuestro sistema de trading sea exitoso. Que lo hayamos probado en el pasado, que le hayamos hecho un backtesting y que haya arrojado buenos resultados. No vamos a entrar a utilizar un sistema que tiene resultados en el pasado malos hacia el futuro pensando que va a cambiar, porque no necesariamente tiene que ser así. Aparte, si bien suena como una obviedad que el sistema de trading sea exitoso, esto va a ayudar mucho al punto que hablamos antes, de una sólida psicología individual, porque uno va a tener un sustento a sus operaciones. Entonces, cuando haga clic y compre un cruce, va a estar tranquilo, porque va a estar de acuerdo a su sistema de trading, va a estar de acuerdo a su plan. Salga bien o salga mal. Con esto me refiero a vaya a nuestro límite de ganancia o vaya hasta nuestro límite de pérdida. Y esto les va a brindar una tranquilidad extra cuando estén operando, de decir, estoy haciendo lo correcto, estoy siguiendo los pasos. Si he hecho las cosas bien en el pasado, si no cambian las condiciones de mercado, a la larga me va a llevar a buenos resultados. Puedo tener días malos, puede haber operaciones malas, pero a la larga el resultado va a ser bueno. Y todo esto tiene que estar acompañado de una correcta gestión del capital. El capital es los fondos que nos permiten operar, es nuestra inversión. Si lo gestionamos mal, nos vamos a quedar sin fondos. No solamente vamos a perder de ganar dinero, sino que nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, determinar los niveles de apalancamiento, determinar el riesgo que estamos dispuestos a tomar, es muy importante. ¿Qué tenemos? Vamos ahora a una serie de pasos, de 5 pasos, que tenemos que considerar cuando hacemos una estrategia que tienen que ver con la volatilidad. El primer paso cuando lo estamos desarrollando es elegir cuánto tiempo vamos a permanecer dentro del mercado.
no es que todas las estrategias tengan este punto, algunas es hasta que determinadas circunstancias del mercado se den. Pero a lo que va esto es que muchas veces ingresamos a una operación y supónganse que viene algún reporte o se está por presentar algún informe que va a generar volatilidad. Tenemos que determinar si nos vamos a quedar o nos vamos a ir. Porque por ahí, si viene un informe grande, y supongamos que nosotros teníamos nuestro stop loss a los 20 puntos, tal vez ese informe genere un salto y nos saque en vez de los 20 puntos en los 50 puntos. Tienen que ver y tienen que probar cómo cada una de las plataformas operativas cumple con esto. Algunos brokers le respetan esos 20 puntos y otros no, les hacen que se han retirado los retira del mercado en el precio más inmediato a ese stop loss que tenían. No sé si me estoy explicando bien. Pongamos un ejemplo. Si ahora tuviéramos una operación con el euro dólar, por ejemplo, a la compra y tenemos un stop loss en 1.3320, en la actualidad está en 1.3336. Y no sé, supongamos que renuncia el presidente del Banco Central Europeo y de golpe el euro cae bruscamente sin hacer un recorrido escalonado hasta 1.3190. Yo lo que le digo es, algunos brokers les van a respetar ese stop loss de 1.3320. Otros van a decir que el precio más inmediato fue en 1.3190. Y las pérdidas son considerablemente distintas. Entonces, primero saber esto, después tener en cuenta que esto puede pasar. No siempre, uno no sabe cuándo puede llegar a haber alguna noticia tan grande, algún shock. Pero sí podemos tener por adelantado que si se viene la presentación del reporte de empleo de Estados Unidos, y va a haber movimiento. Y va a haber movimiento interesante. Tengamos cuidado. Nuestra estrategia va a tener sentido dentro de ese reporte, dentro de las próximas horas que se avecina en el mercado. Sí, no, es interesante que nos respondamos estas preguntas. Si no tiene sentido y nuestra respuesta es no, sepamos que si permanecemos en el mercado es como que estamos haciendo otra operación más, otra operación distinta, y que hemos elegido permanecer dentro del mercado un periodo de tiempo más prolongado. Mientras menos tiempo estemos en el mercado, menos riesgo va a ser, porque por un lado vamos a estar menos tiempo en el mercado, lo vamos a estar cubriendo nosotros. Posiblemente si estamos menos tiempo en el mercado es porque tenemos en claro nuestros límites de pérdida y de ganancia. Si estamos más tiempo en el mercado con las puntas liberadas, en el sentido que no tenemos esos límites, y los riesgos aumentan mucho y estamos muy expuestos a la volatilidad. Las sorpresas están en la vuelta de la esquina y tal vez nos vamos a dormir pensando, no, mañana no pasa nada, y tal vez nos levantamos y vemos bruscos saltos. Y nuestra posición de capital seriamente dañada por no haber tenido en cuenta esto, la permanencia dentro del mercado. Bueno, el tiempo que vamos a permanecer en el mercado es un factor muy importante a considerar y uno de los primeros en el mercado, que también va de la mano con el tipo de estrategia que estamos utilizando. Si operamos en temporalidades cortas, largas, con qué indicadores, con qué señales, etc. El segundo paso es definir nuestras herramientas que vamos a utilizar para operar, ya sea de análisis técnico, de análisis fundamental, una combinación de ambas. Muchas de las estrategias que estaba yo hablando aquí se basan más que nada en estrategias del análisis técnico, pero también hay muchos que operan en base a un análisis fundamental y todo es exactamente igual de válido. Nada más que por ahí el ingreso a los mercados tal vez venga después de un reporte económico. El análisis técnico eso no lo va a mirar, sino es importante que ustedes lo miren cuando están operando en ese momento. ¿Va a salir algo importante? ¿No va a salir algo importante? Entonces, bueno, ya sé que estudiamos el análisis técnico o el análisis fundamental, vamos desarrollando nuestra estrategia y en el desarrollo de la estrategia tenemos que ir ajustando cómo va a ser nuestra operatoria, qué tipo de recorrido va a buscar, cuánto sería la ganancia, cuánto sería la pérdida, ver cómo tenemos ese ratio entre ganancias y pérdidas.
Ahí hay una pregunta, la verdad no sé cómo leer tu nombre. Keucau Tuseu, bueno, medio complicado el nombre, te pido disculpas si no lo puedo nombrar bien. Que nos dice, en términos generales, qué indicadores y herramientas técnicas son las más apropiadas para realizar operaciones intradía y cuáles a mediano y largo plazo. Eh, una respuesta fácil y rápida te diría que las herramientas que mejor resultado te han arrojado en las pruebas. La pregunta es excelente, pero la respuesta es muy personal. Yo te recomiendo los indicadores que vos más sigas, con los que te sean más amigos. Eh, yo te podría decir los que yo uso, pero no por eso te voy a decir utiliza esto, sino que son los que a mí más resultado me dan, o por ahí los que para mí son más fáciles de leerlos, o tal vez son los que cuando uno empezó más lo miraba y quedó con esos, y fueron los que más miró. Independientemente de los indicadores, sea RSI, momentum, osciladores, lo que sí te recomendaría es que siempre lo mismo trates de seguir las líneas de tendencia, para tener una idea, ayudarte también con una media móvil por ahí, para tener una noción de cómo está posicionado el mercado, y todo esto al margen de tu herramienta de la estrategia en sí. Y la diferencia entre las operaciones intradía y de largo plazo, no, las herramientas son las mismas. Hay algunas que pueden funcionar perfectamente para el corto y largo plazo. La única diferencia por ahí es el seteo, la configuración del indicador, sí, del indicador, pero en ambos plazos te puede funcionar. Lo que te recomiendo es que hagas un estudio bueno, de varios indicadores, y con ellos ves con cuál te llevas mejor tú, y en base a eso determinas la estrategia. Tampoco te ahogues de muchos indicadores, porque tal vez por ahí tampoco te va a servir. Así que bueno, mantenerla simple no implica que no vaya a ser exitosa, sino por el contrario, por ahí más fácil de verla. Bueno, retomamos, entonces pasamos ahora a un paso número 3, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de cuidar el capital, que es la administración del dinero. ¿Por qué hacemos mucho hincapié en esto? Porque es una clave, como decimos antes, es un pilar también. Eh, y cuando uno dude o no dude si administrar o no el dinero, tiene que recordar que cuando dejamos correr, muchas veces las pérdidas crecen aritméticamente, y que luego, para recuperar ese capital, hace falta el doble, el triple, el 100%, el 200% de ganancia para recuperar lo que perdimos. Y si hemos perdido y ya estamos medios débiles psicológicamente y vemos que hay volatilidad, más nos vamos a sentir tentados a ingresar en el mercado altamente apalancados, con lo cual la volatilidad prácticamente no es que se duplica, sino que se nos eleva al cuadrado. Y ahí es cuando vamos dando el golpe, nos vamos dirigiendo hacia el golpe final de nuestra cuenta. Si perdemos, lo ideal primero es limitar las pérdidas, calmarnos y evaluar un próximo paso. Pero nunca aplicando lo mismo que antes no nos funcionó al cuadrado o al cubo. Digo esto en el sentido de que más apalancado y en ambientes más volátiles no va a hacer recuperar lo que perdimos antes. Suena simple, suena obvio, suena lógico, pero les aseguro que es difícil de aplicarlo. Pero también les aseguro que si lo aplican, sus resultados a largo plazo van a ser mucho mejores. Más aún si lo acompañan del estudio, por ejemplo, el análisis técnico, de ir viendo si su estrategia se va adaptando o no, si va variando con el tiempo, porque tal vez algo que funcionaba en el 2010, 2011, en el 2012 entra a andar medio mal, y sea necesario algún ajuste, alguna nueva prueba. Esos son los caminos que los van a llevar, y ayudados por la volatilidad para generar operaciones, les va a garantizar un aumento en su capital y no una reducción.
Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo protegerte de estas benditas volatilidades si te riges con disciplina a tu estrategia? Es que justamente tal vez tu estrategia necesita de la volatilidad para, por un lado, que se active. Ya vamos a ver otro de los pasos en la determinación de los niveles. Si no hay volatilidad, pues el precio no se va a mover y nunca tal vez si determinamos este nivel de ingreso va a llegar a ese nivel de ingreso. Eh, no sé si me explico. Y para protegerte de, si tu estrategia no está preparada, tal vez para un momento en que tú ves que está muy volátil el mercado y te da señales erráticas, lo ideal es tener predeterminado que si las señales son erráticas, no tomarlas eh, y ver cómo ha sido la evolución en el pasado. Sería abrir más el stop o no ponerlo. No sé si te refieres a lo que hablamos antes, de que si ves que se avecinan movimientos de volatilidad. No te recomendaría no ponerlo. Y si aún así alguien se quiere arriesgar a eso, una correcta administración del riesgo y del capital indirectamente te obligaría a reducir tu apalancamiento. Es decir, tenés un stop porque estabas dispuesto a perder X cantidad de dinero en una operación. Sacas el stop, entonces automáticamente reduce el capital y supone que si llega a caer bruscamente, aún así estás dispuesto a soportar esa pérdida. Si no estás dispuesto a soportar esa pérdida, si una caída brusca, sin un stop, te genera un daño demasiado importante a tu cuenta, entonces deja lo mismo al stop, porque si no vas a estar en una situación donde de antemano no ibas a soportar. Ya que estas noticias generalmente van en contra de la tendencia. Sí, bueno, van en contra de algunos y a favor de otros. Siempre hay dos posiciones tomadas en los mercados. Eh, el riesgo más grande que es cuando me preguntas si nos vamos camino a la publicación de un informe, como dice, sí, podés agrandar los márgenes, pero ten en cuenta que ese agrandamiento sigue estando dentro de los límites que puede soportar. Si el informe no es muy relevante, entonces lo que yo te recomiendo es que te mantengas a tu estrategia. Eso es todo. Total, si generó volatilidad, te salió mal y bueno, no has perdido más de lo que no estabas dispuesto a perder desde un comienzo, tu cuenta está segura y puedes volver dentro de poco para una nueva operación. Si lo abres, ¿no? Abres el stop, no estabas dispuesto a asumir tanto riesgo, te fue mal y puedes acabar con una pérdida mucho más grande de la que estabas dispuesto a soportar. Así que bueno, espero que eso quede claro. El paso 4, que recién lo mencionamos un poquito, es el timing del ingreso del mercado. Eh, quizá una decisión es de las más importantes cuando hacemos clic. Cada vez que compramos algo nos va a determinar un precio sobre el cual después se va a medir nuestra ganancia y nuestra pérdida. Es muy importante que esta decisión no sea prematura, no sea rápida la decisión. Sí que el ingreso, como dice ahí, sea rápido, tal vez, pero que la decisión haya estado en base a nuestro plan, que haya sido pensada y que haya sido meditada. Veo el euro caer, vendo el euro rápido. No, esas cosas no. Vamos a hacer clic, después vamos a andar viendo cuál es el límite, cuál es el stop. Vamos a poner un stop que después vemos que tal vez no tenemos margen para eso. No, es importante que sea premeditado. Y en vez de que sea el clic así rápido, le pidamos que nos den una confirmación al mercado, que nuestra estrategia tenga algún tipo de confirmaciones. Esto también nos va a cubrir de la volatilidad. Porque si bien hay volatilidad, el mercado, aquellos que tienen un poquito de conocimiento del análisis técnico ven que es muy importante los cierres de vela. Entonces tal vez si está volátil, esperemos a ver cómo cerró la vela. ¿Nos confirmó un quiebre? ¿Nos confirmó la señal? Es clave esperar esto, porque tal vez si se está moviendo mucho, vamos a ver que nos está tirando, no sé, supongamos que nuestra estrategia de entrada era cuando una media cruzaba la otra. Una de corto plazo que cruza en el largo plazo. Y en un momento del día sí la cruzó y nos dio la señal en ese momento.
pero después se dio vuelta y después del cierre la señal no existió, pero nosotros ingresamos al mercado porque en el medio se dio la señal y supusimos que iba a terminar así. Y no, esperemos la confirmación. Si nuestra estrategia la hemos hecho en base a que este tipo de estrategia, con estos resultados, con estas confirmaciones, nos iba a dar bien, que la volatilidad no nos haga pensar de otra manera, que la volatilidad no nos aumente, no nos haga apretar el clic demasiado rápido. Pero como les digo antes, el precio de ingreso es determinante y es clave. Es lo que después le determina cuánto ganan y cuánto pierden. ¿Otra pregunta más? No, ningún problema con las preguntas. Los invito a cualquiera que tenga alguna duda, alguna pregunta que le haga para hacer un poco más, no tan monótona la sesión, que espero que les esté siendo útil. ¿Consideras una ganancia tranquila y real un 5% semanal sobre el capital, o sea un 20% mensual sin mayor riesgos? No sé bien a qué te refieres con una ganancia tranquila y real. Ganar un 20% mensual es una ganancia bastante importante, bastante atractiva. De por sí que es una ganancia real, eh, pero dudo que sea sin correr mayores riesgos. Eh, si tú por semana buscas ganar un 5%, tal vez estás arriesgando mucho. Eh, y si vas en búsqueda de un 20% todos los meses, y puede ser muy arriesgado. Porque el mes que te vaya mal, por ahí pierdes bastante y después, aún ganando un 20% al mes, no te da. Dark Knight dice es un 1% diario. Claro, pero una cuestión es arriesgar un 1% por día y otra cosa es siempre buscar el 1% de ganancia y suponer que siempre te va a ir bien. Eh, la cantidad de operaciones depende de cada uno. Tal vez puedes hacer 10 operaciones en un día independientemente y que no eh, en distintos periodos, todas cerradas, y lo mismo te lleva a eso. Eh, ahí Dark Knight, Batman dice que es bastante. Sí, me parece que para lograr eso tienes que utilizar mucho riesgo. Eh, pero bueno, si lo puedes conseguir y te va bien, adelante. Pero yo te diría que es algo muy difícil y que prácticamente no sé si hay personas que lo logren todos los meses. Este, como te decía antes, que arriesgues el 1% de capital en cada día o en cada operación, no implica que al mes, si tu estrategia que te da, vayas a ganar el 20% todos los meses. Eh, no es esto como si fuera, por decirte, un plazo fijo, que estás haciendo una operación en títulos públicos, que sabes exactamente cuánto puedes ganar. Acá lo único que uno puede saber de antemano es cuánto va a arriesgar. Entonces, utilicemos esto que sí sabemos a nuestro favor, que es cuánto puedo arriesgar. Porque también te puede pasar que pones en tus operaciones un 1% siempre de ganancia y un 1% de pérdida. Te manejas entre esos límites y tal vez pasó el tiempo y el cruce no se movió mucho y no llega ni siquiera a ser el 1% de un lado ni del otro. Eh, y tal vez sales antes porque dices ya no están las condiciones de mercado que estaban antes, ya la temporalidad de mi operatoria se pasó, entonces no es algo tan exacto. Como te decía, lo único que por ahí es lo más exacto posible es el riesgo que estás dispuesto a asumir. Bueno, no sé si ha quedado claro, espero que sí. Continuamos con el último paso, así como antes hablábamos del ingreso en el mercado, que bueno, ya lo hemos mencionado un poco, es la salida del mercado, que yo diría es tal vez un momento igual de importante que el ingreso, eh, pero bueno, son las dos decisiones más relevantes que hay.
Y sepamos que cuando nosotros hacemos un clic en la salida, eh, es mucho más que un clic en la salida. O sea, hagan que sea mucho más que un clic de salida cuando determinamos el nivel. Que no sea determinar un simple nivel por determinarlo, sino que por detrás haya un análisis. Es decir, que antes tal vez de ingresar la orden de ingreso, ya sepamos cuál va a ser nuestro stop, ya sepamos cuándo nos vamos a ir, ya sea favorable o negativamente. Eh, si no estamos tan seguros del nivel, determinemos alguna zona eh, crítica, como dice ahí, donde ponerle stop loss, o no necesariamente por ahí no es un número, si la venimos siguiendo, estar ahí al mercado y decir, bueno, si me confirma en tal gráfico el quiebre de tal línea de tendencia o lo que sea, ya me tengo que ir retirando y voy buscando un escenario de salida. Bueno, es muy importante que lo tengamos previsto de antemano. Y lo que es más importante aún, y que con esto se va englobando todo, es que nuestra fortaleza personal, psicológica, nos lleve a que efectivamente le hagamos el clic en la salida, aún así estemos perdiendo. Que no nos quedemos esperando, bueno, ya se va a dar vuelta el mercado, ya va a venir a favor mío, tengo poco margen, pero se va a dar vuelta y va a andar bien. No, nada les garantiza eso. Lo único que ustedes pueden garantizar es cuánto pueden ganar, cuánto pueden perder y el riesgo que pueden tomar. La volatilidad potencia todo esto. Los puede ayudar como que no. Y la volatilidad, si bien puede estar en el mercado en determinados momentos, les recuerdo que ustedes mismos se la pueden generar. Estamos a las, no sé, en la mitad de la sesión asiática, donde los pares se mueven muy poco. Todos se mueven muy poco. Porque no hay informe en ningún lado y decimos, bueno, no tenemos mejor idea que para aumentar la volatilidad aumentamos el apalancamiento. Y puede ser que nuestra estrategia nos determine que sí, pero tengamos mucho cuidado. Si hacemos eso, es prácticamente obligatorio utilizar un stop loss. Si estamos esperando, no sé, en un margen de 15 puntos, y entramos apalancados como si fueran 100 puntos, esos 15 puntos, si después se mueve en contra nuestra y lo dejamos y ya el mercado, la volatilidad aumenta y el rango de variación pasa a ser de 40 pips, para nosotros van a ser como 400, 500 puntos. Y eso es mucho. Y esos son los potenciales, no digo que hacen daño a las cuentas, sino que quiebran las cuentas. Así que en eso, pues bueno, mucho cuidado. Discúlpame un segundo. Bueno, ya estamos cerca del final. Cualquier duda, consulta que tengan, nos quedan unos minutitos más nomás. Ya vamos terminando la presentación. Acá termina. Una última cosita sobre la volatilidad es que a veces buscamos la volatilidad tal vez en algunos pares, en algunos momentos. Una forma de ver qué par se puede mover más que otro tiene que ver con el tiempo del mercado, ¿no? El año pasado los cruces del yen estaban bastante tranquilos, ahora se han entrado a mover. Digo esto entonces, tal vez es bueno determinar qué moneda es la que más se está moviendo, si es el dólar, si es el yen, y cruzarla con otra que también se esté moviendo. Y por ahí vamos a obtener el cruce de más volatilidad. Si es que nos gusta operar eh, en ambientes de alta volatilidad. Cada persona es un universo aparte, a algunos no les gusta, a otros les gusta. Pero bueno, esto es para determinar o qué par encontrar que es volátil o qué par no operar que es muy volátil. Si va a salir un informe de Australia y nos gusta, bueno, nos metamos con los pares del dólar australiano y también quizá con aquel que veíamos que en la sesión americana más se movió, la moneda que más se movió. Ahora si por el contrario queremos realizar una operación tranquila, nuestra estrategia no tiene que tener ruidos en el sentido de ese tipo de volatilidad por un reporte económico o por X causa,
y vamos a buscar todo lo contrario, uno que no tenga el dólar australiano ni que no tenga a la moneda por ahí que más se movió en las horas previas. Esto también es interesante que lo tengan en cuenta. Y bueno, para ya ir cerrando, les dejo mi dirección de correo por cualquier consulta que quieran realizar, algo que no haya sido claro en la sesión de hoy, o yo les respondo, le pregunto a Facundo, que es quien tenía que darles la sesión de hoy. Y los invito también a pasar por nuestro blog, donde vamos subiendo nuestro reporte de claves diarias con lo que puede suceder en el mercado, como así también otros distintos análisis de los cruces del mercado de divisas. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, un especial agradecimiento y un saludo a través de aquí a Vicky. Espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente, disculpas en nombre de Facundo por no haber podido estar aquí. Y bueno, será hasta la próxima y que tengan un excelente día y una muy buena semana.